a todos, bienvenidos a esta presentación sobre aprender a pensar. Me complace enormemente estar aquí hoy para hablar sobre un tema tan esencial como es el pensamiento crítico y creativo. Antes de sumergirnos en este fascinante tema, permítanme presentarles a mi equipo que está conformado por María Camila, Valery Díaz, Valentina Perea, Diana Sánchez, Valeria Rubiano y mi persona, Sara Jaimes. ¿Qué es aprender a pensar? Es un proceso educativo que busca desarrollar habilidades de pensamiento crítico, creativo y analítico en los estudiantes. Se enfoca en enseñarles a cuestionar, reflexionar, analizar y resolver problemas de manera efectiva. Aprender a pensar en el colegio implica desarrollar habilidades cognitivas que permitan a los estudiantes ser críticos, creativos y analíticos en su proceso de aprendizaje y en su vida cotidiana. Bueno, el primer objetivo de aprender a pensar es la permanencia del objeto. Piaget describió el concepto de permanencia del objeto como la comprensión de que los objetos continúan existiendo incluso cuando no están presentes en el campo perceptual. Esto se desarrolla en las primeras etapas del desarrollo cognitivo y es fundamental para las formaciones de relaciones causales, es decir, acción-consecuencia, y la resolución de problemas. Por ejemplo, un niño que está jugando y coloca el juguete detrás de una planta. Cuando esto pasa, el objeto está fuera de la vista. Antes del completo desarrollo cognitivo puede ser que el niño actúe como si el juguete ya no existiera y lo olvide, pero se debe animar a buscarlo y a darse cuenta que el objeto sigue existiendo a pesar de no verlo. El segundo objetivo es la relación de reciprocidad y lo hipotético. Este punto se refiere a la comprensión de las relaciones recíprocas entre objetos y la capacidad de trabajar con supuestos y situaciones hipotéticas. Implica pensar más allá de lo inmediato y considerar múltiples perspectivas y posibilidades. En una clase, por ejemplo, los estudiantes están aprendiendo sobre la historia de su comunidad. La maestra propone una actividad donde los niños deben imaginar cómo habría sido vivir en esa área hace 100 años. Cada estudiante tiene que pensar hipotéticamente considerando aspectos de su vida diaria y relacionándolas con el pasado. Esta actividad fomenta el desarrollo del pensamiento hipotético al permitir que los niños se sumerjan mentalmente en un escenario pasado a pesar de no conocer mucho sobre este, aplicando su comprensión actual a una situación histórica. Diversidad de métodos para lograr un resultado. Esta habilidad implica entender que no existe una única manera de alcanzar un resultado deseado. Reconocer la diversidad de métodos fomentando la flexibilidad mental y la creatividad en la resolución de problemas. En lugar de quedarse atascado en un único enfoque, las personas que desarrollan esta habilidad están abiertas a explorar diferentes perspectivas y estrategias para llegar a una solución. Un ejemplo. Durante una clase de arte, los estudiantes reciben la tarea de representar una escena particular utilizando diferentes técnicas y materiales como pintura, dibujo o un collage. Cada estudiante elige el medio y la técnica que le resulte más cómodo o que cree que mejor represente la escena. Al final se comparan y discuten las diferentes interpretaciones y enfoques, lo que muestra cómo un resultado deseado puede lograrse de varias maneras diferentes. Captar la identidad y la reversibilidad. Esta habilidad implica comprender que un objeto puede cambiar de forma o sufrir transformaciones, pero sigue siendo el mismo objeto en su esencia. Además, es crucial comprender que estos cambios son reversibles, es decir, el objeto puede regresar a su estado inicial después de las transformaciones. Esta comprensión es fundamental para el desarrollo del pensamiento lógico y la comprensión de procesos en diversas áreas del conocimiento. Ejemplo, durante una clase de ciencia los estudiantes realizan un experimento para demostrar la ley de conservación de la materia. Se les da una cantidad específica de papel de aluminio y se les pide que le arruguen en una bola. Luego se les pide que deshagan la bola y que vuelvan a estirar el papel de aluminio a su forma original. A través de este experimento los estudiantes observan cómo el papel de aluminio experimenta cambios físicos al arrugarse y luego al regresar a su estado inicial al deshacerse, lo que demuestra la reversibilidad de las transformaciones. Concebir la generalidad.
Se refiere a la capacidad cognitiva de aplicar conceptos y principios en una variedad de contextos, evidenciando una comprensión profunda de la generalidad y la capacidad de abstracción. Esta habilidad facilita la transferencia de conocimientos a nuevas situaciones, permitiendo a las personas que no solamente entender un concepto en un contexto particular, sino también aplicarlo de manera efectiva en diversos escenarios. Por ejemplo, un estudiante que entiende el concepto de la gravedad no solo puede aplicarlo a la caída de un objeto en la Tierra, sino también que puede extrapolar ese conocimiento a situaciones en otros planetas con diferentes niveles de gravedad. Este proceso demuestra una comprensión sólida y la capacidad de adaptar y aplicar conceptos de manera flexible. Establecimiento de relaciones objetivas. Es una habilidad cognitiva que implica la capacidad de identificar y explicar relaciones casuales, temporales y lógicas entre objetos y fenómenos. Esta capacidad fomenta una comprensión más profunda de los conceptos y la capacidad de explicar eventos y situaciones de manera coherente y estructurada. Por ejemplo, un científico que estudia el cambio climático puede establecer relaciones casuales entre las emisiones de gases de efecto invernadero y el calentamiento global, explicando cómo uno influye en el otro. Del mismo modo, un historiador que analiza un periodo específico puede establecer relaciones temporales entre eventos clave para explicar cómo ciertos sucesos condujeron a otros en la secuencia histórica, lo que permite una comprensión más completa y detallada de los acontecimientos estudiados. En resumen, el establecimiento de relaciones objetivas promueve una comprensión más profunda, analítica y estructurada de los fenómenos estudiados. Séptimo, razonamiento inductivo y deductivo. El razonamiento inductivo implica inferir conclusiones generales a partir de observaciones específicas, mientras que el razonamiento deductivo implica derivar conclusiones específicas a partir de principios generales. En el colegio, los niños de primaria pueden desarrollar el razonamiento inductivo a través de actividades donde se les presenten observaciones específicas para que puedan inferir conclusiones generales. Por ejemplo, en ciencia se le puede mostrar una serie de experimentos simples para que ellos lleguen a una conclusión general sobre este fenómeno. Sobre el razonamiento deductivo, los colegios pueden fomentar el razonamiento deductivo en niños de primaria mediante la enseñanza de conceptos generales y reglas que los estudiantes pueden aplicar para llegar a conclusiones específicas. Por ejemplo, en matemáticas se les puede enseñar a aplicar reglas y propiedades para resolver problemas específicos. Octavo, captar la relación transitiva y la reversibilidad. Comprender la relación transitiva implica reconocer las relaciones entre diferentes elementos y la capacidad de inferir conclusiones lógicas a partir de estas relaciones. La reversibilidad implica comprender que las acciones pueden revertirse y que los objetos pueden regresar a su estado inicial. La relación transitiva en el colegio se puede enseñar a los niños a captar la relación transitiva a través de ejercicios donde tengan que identificar las relaciones entre diferentes elementos y deducir conclusiones lógicas. Por ejemplo, en matemáticas se les puede presentar una secuencia numérica para que identifiquen patrones y relaciones. Reversibilidad. Los colegios pueden enseñar la